Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial. El tema a presentar el día de hoy es fusión y solidificación de un metal puro. Debemos tener presente que cuando un metal puro en estado líquido, sometido a un proceso de enfriamiento, alcanza su temperatura de solidificación, se inicia un proceso de formación de embriones o núcleos sobre lo que va agregándose átomos, conformando así la estructura cristalina. Observemos el siguiente gráfico y va la explicación. Las etapas de la solidificación de un metal puro se puede ver en el gráfico. En un principio, solidifican puntos muy concretos en una etapa llamada nucleación. A continuación, se produce el proceso de cristalización, en el cual más y más átomos se van agregando a esos núcleos y van formando cristales denominados dendritas, en los que las orientaciones cristalinas son diferentes. Las dendritas van creciendo hasta que todo el metal se ha solidificado y las zonas de encuentro van definiendo los llamados límites de grano, como vemos en la ilustración. Es el proceso final llamado formación del grano. Aquí observamos una curva cinética con las variables de fusión y solidificación. Podría pensarse que la curva cinética de la temperatura del metal en el enfriamiento es simétrica a la que se describe en un proceso de fusión de un metal puro, como se muestra en la figura. Con la meseta requerida para recibir el calor latente necesario para el cambio de estado sólido a líquido a la temperatura de fusión, es decir, una temperatura final. Sin embargo, podemos comprobar que esto no sucede así, como consecuencia de la reversibilidad de los procesos termodinámicos aplicados. La descripción teórica del detalle de formación de embriones está en concordancia con el principio termodinámico. En efecto, a la temperatura de fusión, TF, la diferencia esencial entre el líquido y el sólido está en la energía cinética que anima al líquido, mientras que la energía potencial de ambos es del mismo orden. Así pues, una condición necesaria es que el embrión formado se encuentre a temperatura inferior a la de fusión, lo que cuantifica como el denominado grado de subenfriamiento o delta T. En el gráfico observamos la T de fusión y el proceso de pasar de una fase líquida a un sólido en un gráfico que relaciona las variables de temperatura y tiempo. El denominado diagrama de fase. Solidificación de un metal puro. La solidificación involucra el regreso del metal fundido al estado sólido. El proceso de solidificación difiere dependiendo de si el metal es un elemento puro o una aleación. En este caso hablaremos de un metal puro. Un metal puro solidifica a una temperatura constante que constituye su punto de congelación o punto de fusión. Los puntos de fusión de los metales puros son bien conocidos. El proceso ocurre en un tiempo determinado como se muestra en la figura, conocida como curva de enfriamiento. Este es un gráfico conocido como curva de enfriamiento. Relaciones variables de temperatura y tiempo. Y vemos su gráfica. Su temperatura, enfriamiento del líquido, inicio de la congelación, enfriamiento del sólido, temperatura de enfriamiento en la mitad. Varias variables que relacionan. Pero hay dos etapas de solidificación. La primera etapa es la nucleación. Es la formación de núcleos estables en el fundido.
Ocurre cuando se forma una porción sólida dentro del líquido. Esta puede ser homogénea o heterogénea. En la nucleación homogénea de un metal puro que está solidificando, debe considerarse dos tipos de cambio de energía. Energía libre de volumen liberada por la transformación de líquido a sólido. Y energía libre de superficie requerida para formar las nuevas superficies sólidas de las partículas solidificadas. Aquí vemos el cambio de energía libre, el cambio de energía libre del volumen y el cambio de energía libre total. El cambio de energía libre ya sea más y menos. Por lo que podemos observar es un cambio de energía libre en función del radio del embrión o del núcleo creado por la solidificación de un metal puro. Si el radio de la partícula es mayor, el núcleo estable continuará creciendo. Ahora también tenemos el crecimiento del núcleo. Crecimiento del núcleo hasta dar el origen de los cristales. Ocurre cuando los átomos de líquido se van uniendo al sólido hasta que se acaba. Entonces, de lo que hemos hablado en la siguiente gráfica, podemos ver las etapas de solidificación. Podemos ver la nucleación, el crecimiento, y esto se resume en una curva de enfriamiento de un metal puro. Temperatura, tiempo. Y vemos el gráfico, la curva de enfriamiento del metal puro. Recordemos que los metales puros, a diferencia de las aleaciones metálicas, poseen una temperatura de fusión bien definida, por lo que al ser enfriados en equilibrio, toda la masa metálica solidifica a una misma temperatura. Esta temperatura se mantiene constante durante el cambio de fase y es seguida de un enfriamiento en estado sólido. Recordemos que los metales, sin embargo, normalmente son enfriados bajo condiciones de no equilibrio. En estas condiciones, los núcleos sólidos comenzarán a formarse a una temperatura menor que, requiriendo entonces del denominado subenfriamiento. La evolución de la temperatura en función del tiempo durante la solidificación se ilustra en una curva de enfriamiento, como habíamos visto. Un metal puro solidifica a una temperatura constante que constituye su punto de congelación o punto de fusión. Los puntos de fusión de los metales puros son bien conocidos y están documentados y analizados en la ciencia de los materiales. Podemos ver los metales como el aluminio, cobre, hierro, plomo, magnesio, níquel, acero, estaño, zinc y tungsteno. Podemos ver su densidad, su coeficiente de expansión térmica y su punto de fusión, ya sea en grados Fahrenheit o grados Celsius. Ya están definidos. Todo esto llevado de un estudio a través de los años. Estudios y prácticas. Y este ha sido el tema. Muchas gracias por su atención.